Hola a todos, bienvenidos al primer módulo de nuestro curso Adicciones en la Atención Primaria. Es un honor para mí compartir con ustedes este primer módulo y espero poder transmitirles mi convicción acerca del importantísimo rol que juega cada uno de ustedes en la vida de nuestros pacientes. Los pacientes con patología adictiva siguen siendo víctimas de discriminaciones y maltratos debido a la falta de conocimiento sobre este tema y el estigma asociado a estos diagnósticos. Parece mentira que hoy por hoy muchos profesionales de la salud sigan hablando del vicio del cigarrillo y no lo traten como una adicción, o que al recibir un paciente alcohólico que llega a la guardia por algún traumatismo, se refieran a él despectivamente como el borracho sin poder relacionarse con su enfermedad y su necesidad de tratamiento. Nuestro curso pretende ofrecerles conocimientos prácticos sobre la modalidad de presentación de estos pacientes en los diferentes consultorios médicos, considerando que la mayoría no van a informarles espontáneamente sobre estos consumos y los minimizarán si no son interrogados directamente sobre este tema. Queremos ayudar a nuestros colegas a identificar síntomas, signos y señales que podrían estar dando cuenta de un consumo problemático de alguna sustancia y enfatizar la importancia de una correcta anamnesis acerca de estos hábitos para lograr un diagnóstico correcto. Me imagino que ya habrán leído los objetivos de este módulo en la ficha técnica del curso, de modo que les propongo que pongamos directamente manos a la obra. Vamos a empezar con una pregunta que parece tonta, pero que encierra cierta complejidad. ¿Quién es un adicto? Si nos guiáramos por lo que leemos en los diarios y vemos en la televisión, tal vez pensaríamos que un adicto es un joven, varón, de bajo nivel socioeconómico, posiblemente delincuente, adicto al paco. Tal vez algunos de ustedes asocien la denominación adictos con la imagen de los jóvenes volviendo a sus casas los fines de semana a la madrugada, luego de una noche de trasnochada en algún boliche. Por suerte, las exitosas series de televisión Dr. House y Nurse Jackie han puesto sobre la mesa otro tipo de adictos, en este caso profesionales de la salud justamente, universitarios, muy lejanos del estereotipo que describíamos antes y sin embargo adictos. De hecho, McLean y colaboradores realizaron un estudio de cohorte longitudinal durante 5 años con una población de 904 médicos, 87% de los cuales eran hombres, que fueron reclutados de 16 programas de salud especiales para médicos. Como pueden ver en la diapositiva, la primer droga de abuso en esta población fue el alcohol. Los opiáceos ocuparon el segundo lugar y en tercero los estimulantes. 13.9% tenían historia de uso endovenoso de sustancias y 17% habían tenido un tratamiento previo de su adicción. Estos autores encontraron una marcada presencia en estos centros de tratamiento de profesionales médicos de ciertas especialidades como la anestesiología, la emergentología y la psiquiatría. Otros investigadores han sugerido que estas especialidades parecen tener una mayor propensión que otras a desarrollar patología adictiva. Algunos de los factores predisponentes serían el alto nivel de estrés laboral, mayor accesibilidad a ciertas sustancias en el ámbito laboral y tal vez cierta correlación entre el tipo de personas que eligen estas especialidades y una predisposición a padecer estas patologías. Entonces, una primera conclusión sería que la adicción parece ser una enfermedad muy democrática. Afecta tanto a hombres como a mujeres, afecta a jóvenes, adultos, niños, hasta ancianos, gente de todos los niveles socioeconómicos y de diferentes ocupaciones, como podemos ver en estas filminas. Entonces, ¿por qué la gente usa drogas? Las investigaciones han demostrado que la gente generalmente usa drogas para sentirse bien o para sentirse mejor. Dentro del primer grupo se encuentran los así llamados buscadores de emociones. El segundo grupo incluye a las personas que se automedican,
a quienes toman drogas en un intento de afrontar problemas o situaciones difíciles, inclusive estrés, trauma y síntomas de trastornos mentales. Esta es la que nosotros llamamos la teoría de la automedicación. ¿Qué entendemos por adicción? La adicción es una enfermedad caracterizada por un comportamiento compulsivo, aunque sea voluntario inicialmente, abuso de drogas continuo a pesar de las consecuencias negativas y cambios persistentes en la estructura y la función cerebral. Hay un consenso general acerca de que la adicción implica pérdida de la autonomía. Podría ser la única característica compartida por las adicciones, tanto químicas como comportamentales. Cuando el craving o los síntomas de abstinencia hacen difícil el dejar de consumir, ya no hay autonomía completa, aun si la persona en cuestión puede dejar. La disminución de la autonomía no significa que sea imposible dejar de consumir una sustancia, sino que dicha tarea requiere un esfuerzo, que se va a pagar un precio en términos de disconfort. Si tomamos como ejemplo la adicción a la nicotina, podemos encontrar varios estudios de Joseph DiFranza, de la Universidad de Massachusetts, que demuestran la pérdida de la autonomía frente al cigarrillo, aún habiendo fumado uno solo. DiFranza utiliza en sus estudios una herramienta que él ha desarrollado llamada el Hooked on Nicotine Checklist. Es un cuestionario autoadministrable de 10 preguntas que evalúan cuán atrapado está el sujeto por la nicotina. En este estudio en particular participaron 367 adolescentes fumadores de Massachusetts y se utilizó esta encuesta autoadministrada. Sus resultados confirmaron los hallazgos de un estudio similar que fue realizado en Nueva Zelanda. Es interesante señalar que a pesar de que estos jóvenes no cumplen con los criterios de dependencia a la nicotina del DSM-4, manifiestan una clara disminución de la autonomía frente al cigarrillo prácticamente desde que empiezan a fumar. 5,7% de los jóvenes reportaron pérdida de la autonomía después de haber fumado un solo cigarrillo. 2 diapositivas atrás habíamos hablado de cambios persistentes en la estructura y la función cerebral. Esto sucede dado que los circuitos dopaminérgicos y serotonérgicos son afectados por las drogas de abuso y estas últimas alteran el funcionamiento normal de estos circuitos. Los circuitos dopaminérgicos, señalados en esta diapositiva en amarillo, afectan el placer, la motivación, la función motora y la compulsión. La serotonina, señalada en rojo, juega un papel importante en el aprendizaje, la memoria, el sueño y el ánimo. El DSM-4 es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría. Este manual reconoce 4 tipos de trastornos relacionados con sustancias: abuso, intoxicación, dependencia y abstinencia. El doctor Juan José Vilapriño abordará estos cuadros clínicos en el tercer módulo de este curso. El abuso de sustancias es un patrón desadaptativo de consumo de sustancias que conlleva un deterioro o malestar clínicamente significativo, expresado por uno o más de los ítems mencionados durante un periodo de 12 meses. Esta definición resalta el tercer punto que habíamos mencionado anteriormente. El abuso de drogas es continuo y a pesar de las consecuencias negativas. La dependencia se define por la presencia de tolerancia y síntomas de abstinencia, que veremos más adelante, y la pérdida de la autonomía que mencionábamos anteriormente y que se manifiesta en los ítems 3 y 4 de esta clasificación. Como pueden ver en esta diapositiva, el paciente emplea mucho tiempo en actividades relacionadas con la sustancia en detrimento de otras actividades sociales, laborales o recreativas. Veamos entonces los conceptos de dependencia y tolerancia. La dependencia puede ser química o psicológica. La dependencia psicológica se basa en el deseo continuo
de consumir un químico para hacer frente a situaciones que generan malestar. La dependencia química describe un estado de adaptación del organismo a los efectos de una sustancia. Algunas sustancias generan mayor dependencia que otras, por ejemplo si son más liposolubles y se atraviesan mejor la barrera hematoencefálica. En el caso del tabaquismo se habla hasta de una triple dependencia: química, psicológica y social. La tolerancia se pone de manifiesto por la necesidad progresiva de ir aumentando la dosis de la sustancia para lograr el mismo efecto. No se desarrolla con igual rapidez frente a todos los efectos de una sustancia. Todos sabemos que cuando un paciente toma una benzodiazepina, al principio ésta le producirá gran somnolencia, pero con el uso prolongado se desarrolla tolerancia a este efecto y solo permanece el efecto ansiolítico. La tolerancia puede ser cruzada entre grupos de fármacos con estructura o mecanismos de acción similares. El síndrome de abstinencia es lo que pone de manifiesto la existencia de dependencia física. Es el característico temblor de manos del paciente alcohólico por las mañanas, luego de haber pasado la noche durmiendo sin beber. Se pone de manifiesto ante la supresión brusca del consumo del fármaco. El craving se describe como el anhelo intenso y continuo de volver a consumir psicotrópicos durante su privación, junto con la conducta compulsiva de búsqueda y a menudo un nuevo abuso, que unido a los elementos psicosociales, como las expectativas acerca del consumo y la motivación, produce cuadros clínicos floridos. El concepto de craving ha resurgido con fuerza en la investigación y clínica de las drogodependencias en los últimos años. Si bien es un concepto que apareció hace poco más de medio siglo, no ha conseguido aglutinar una definición única y, por otra parte, la traducción del término anglosajón al castellano no siempre consigue una correcta adecuación. El craving por drogas ha sido conceptuado de maneras muy diversas, como querencia o apetencia por experimentar los efectos de una droga, como un fuerte deseo subjetivo, como un deseo o ansia irresistible, como un pensamiento o requerimiento obsesivo, como la búsqueda de alivio ante las sensaciones de un síndrome de abstinencia, como un incentivo motivacional para la autoadministración de drogas, como expectativas hacia los efectos positivos o como un proceso cognitivo no automático. Tal diversidad de acepciones cuanto menos nos dice que es un concepto polisémico, y ante la dificultad de encontrar un término homólogo en castellano, seguiremos utilizando el del craving, mal que nos pese. En lo que sí parece haber consenso es en considerarlo como un componente importante de la dependencia de drogas, dado que se le atribuye un papel relevante en las recaídas y la continuidad del consumo posterior, bien tras largos periodos de abstinencia como durante el tratamiento. Volvamos ahora a las sustancias. Las sustancias psicoactivas son sustancias capaces de generar farmacodependencia. Además, producen efectos euforizantes, gratificantes o reforzadores, sin los cuales no se generaría una adicción. Preferimos el término de sustancias psicoactivas al término más difundido de drogas, ya que es menos ambiguo. El término drogas incluye cosas muy distintas: fármacos que pueden ser drogas en función de su uso, como la anfetamina, la cocaína; sustancias ilegales que se usan como drogas de abuso, como el ácido lisérgico; psicofármacos; y por último los cigarrillos y las bebidas alcohólicas, que no por ser legales son menos nocivas. Las sustancias psicoactivas pueden clasificarse en depresoras y estimulantes, y dentro de cada uno de estos grupos hay sustancias legales e ilegales, ya que nuestras neuronas no distinguen entre la legalidad o ilegalidad de la sustancia en cuestión. De hecho, si analizamos este estudio de la Organización Mundial de la Salud, veremos que las sustancias legales son responsables del 12% de la mortalidad mundial total, mientras que todas las sustancias ilegales juntas solo dan cuenta de 0,4%.
Me parece que este es un dato muy importante a considerar al momento de pensar en la legalización de otras sustancias psicoactivas, ya que parece haber una relación directa entre la disponibilidad de la sustancia y la mortalidad asociada a la misma. Como decíamos, el primer lugar en la lista de causas prevenibles de mortalidad está el tabaco. Lamentablemente la Argentina también ocupa el primer lugar en América Latina en cuanto a la prevalencia de tabaquismo, tanto para hombres como para mujeres. Ustedes verán que el único que nos gana en esta dudosa competencia es la China, sobre todo los porcentajes de tabaquismo en los hombres, ya que en las mujeres tiende a ser bastante despreciable. Hablamos de la mortalidad por sustancias. Veamos ahora las prevalencias de consumo según el Estudio Nacional en Población de 12 a 65 años sobre consumo de sustancias psicoactivas. Este estudio fue realizado por el Observatorio Argentino de Drogas en el 2006. Creo que nadie se sorprenderá al comprobar que la sustancia que más se consume es el alcohol y más específicamente la cerveza. En segundo lugar está el tabaco, o sea que las sustancias que más se consumen obviamente son las legales. La marihuana y la cocaína, que son las sustancias ilegales de mayor consumo, se consumen mucho menos que las anteriores. Es importante resaltar que el quinto lugar lo ocupan los tranquilizantes sin prescripción médica. Y me parece importante resaltar este dato porque estos pacientes suelen llegar a los consultorios médicos y a las guardias en busca de recetas. Y los médicos, que muchas veces estamos sobreexigidos, cansados y apurados, podemos tender a hacer estas recetas sin tener en cuenta este posible diagnóstico. Podría tratarse de una mujer quejándose de insomnio o un hombre que acusa ansiedad por estrés laboral. Ahora veamos qué porcentaje de estos consumidores presenta un consumo problemático. 12,8% de los que tomaron alcohol en el último mes tienen indicadores de consumo problemático. Si nosotros comparamos este porcentaje teniendo en cuenta el porcentaje de prevalencia de vida de consumo, vamos a tomar conciencia de que se trata de números sumamente preocupantes. Por otro lado, 30% de la población fuma 20 cigarrillos por día. O sea que este es un claro indicador de dependencia. En cuanto a la marihuana, cuyo uso suele ser bastante minimizado por los medios de comunicación masiva y por los mismos profesionales, vemos que el 35,5% informa un consumo semanal y 11,3% informa un consumo diario. O sea que el consumo experimental es el menor porcentaje de todos. Por último, hablando de la cocaína, 45% de los usuarios de este último año tienen síntomas de dependencia. Esto se relaciona directamente con un dato que mencionábamos anteriormente acerca de que la capacidad adictiva de las diferentes sustancias varía. El consumo de alcohol y tabaco están fuertemente asociados al consumo de marihuana y cocaína. El consumo de marihuana, de hecho, es mayor entre las personas que consumieron alcohol o tabaco durante el último año que entre quienes no consumieron alcohol o tabaco. Una pregunta se impone. ¿Hay alguna asociación? ¿Tendrán algo en común las distintas sustancias? La respuesta es que la vía final común de todas las sustancias es la misma, es el circuito de recompensa. El circuito de recompensa está conectado por vías dopaminérgicas responsables de la satisfacción. Estas vías unen el córtex prefrontal, el núcleo accumbens y el área tegmental ventral. La satisfacción obtenida comiendo, tomando o reproduciéndonos está mediada por vías dopaminérgicas. Esto
refuerza todas las conductas necesarias para la preservación de la especie. Todas estas funciones básicas cuentan con mecanismos de feedback negativo que las regulan. Cuando tenemos hambre, las vías dopaminérgicas son responsables del deseo de comer, pero a medida que comemos y satisfacemos ese deseo, el estómago se distiende y los péptidos estomacales le informan a nuestro cerebro que estamos llenos y llega un momento en el que ya no queremos comer más. Esto lamentablemente no sucede con las sustancias psicoactivas. Como no hay un mecanismo de feedback negativo, los pacientes no pueden parar de consumir. Nunca se sienten satisfechos. Siempre quieren más. Todas las sustancias aumentan el flujo de dopamina, pero cada sustancia tiene un mecanismo de acción diferente y una duración de acción diferente. Por eso es tan difícil dejar de consumir una sustancia y pretender seguir consumiendo otra. Y por esto se recomienda a los pacientes que desean dejar de consumir que dejen de consumir todas las sustancias. No es más difícil como se suele pensar, es más fácil. Este tema va a ser abordado con mayores detalles por los doctores Darío Gijena y Gabriel Vicintini. A continuación veremos algunas de las sustancias más comúnmente utilizadas en nuestro medio. Antes la adicción se definía por la cantidad de sustancia consumida o la frecuencia de los episodios en los cuales alguna persona bebía en exceso. Hoy en día el énfasis dejó de estar puesto sobre la sustancia para pasar al individuo, a la forma en que consume, los motivos que lo llevan a consumir, el vínculo que desarrolla con la sustancia. Vamos a comenzar por el alcohol. La gente suele pensar que para ser considerado alcohólico hace falta emborracharse a diario. Ese es el estereotipo que mencionábamos al principio de esta charla. En la actualidad se ha desarrollado una nueva modalidad de consumo de alcohol llamada en inglés binge drinking, que alude a jóvenes que toman bebidas alcohólicas con la intención de intoxicarse, para lo cual ingieren grandes cantidades de alcohol en periodos cortos de tiempo. Los padres de estos jóvenes suelen restarle importancia a este hábito, aduciendo que solo sucede de vez en cuando o que todos los chicos de hoy en día lo hacen. Es importante recalcar que la mayoría de los jóvenes que practican esta modalidad de consumo no conocen los riesgos asociados al binge drinking, como ser sus efectos adversos sobre los sistemas neurológicos, cardíacos, gastrointestinales, inmunológicos, musculoesqueléticos, así como el aumento del riesgo de desarrollar trastornos psiquiátricos inducidos por el alcohol. En segundo lugar, por prevalencia de consumo, vamos a comentar algunas cuestiones referidas al tabaquismo. Según el Programa Nacional de Control del Tabaco, el 33,5% de la población adulta fuma y el 30% empieza esta práctica antes de los 11 años de edad. Esto obviamente viene a marcar la importancia que tiene la prevención en esta temática. El tabaco causa más de 100 muertes por día, 40.000 por año y 6.000 debido al consumo pasivo. Por esto resulta de gran importancia la implementación de ambientes libres de tabaco, como se está haciendo en la ciudad de Buenos Aires y en algunas provincias también. Un argumento que se esgrime frecuentemente en contra de las regulaciones antitabaco son la gran cantidad de impuestos que supuestamente recauda el Estado por la venta de cigarrillos. Ahora veamos, el costo de los tratamientos de enfermedades vinculadas al consumo de tabaco ronda los 4.300 millones de pesos, mientras que la recaudación no supera los 3.500 millones de pesos. Me parece que las cuentas no dan a simple vista. Es muy difícil permanecer apáticos frente a este tema. Creo que no deberíamos hacerlo, sobre todo porque está demostrado que con muy poco se puede hacer mucho. Así que me gustaría resaltar la eficacia indiscutible del consejo breve para dejar de fumar.
El integrante del equipo de salud debiera darlo siempre que tenga la oportunidad, independientemente de cuál sea el motivo de consulta, aunque está demostrado que resulta útil ligar los síntomas de la consulta con el tabaquismo. Solo hace falta decirle al paciente algo así como: lo mejor que usted podría hacer por su salud es dejar de fumar. Esto no requiere más que 3 a 5 minutos y tiene una eficacia demostrada en estudios clínicos de 2 al 3% al año. No existe otra intervención en medicina más eficaz que esta. No podemos hablar de la marihuana sin mencionar el fallo de la Corte Suprema de agosto del 2009. La Corte declaró inconstitucional el castigo del consumo de marihuana en adultos si se hace en un ámbito privado y no implica peligros para terceros. No obstante, los magistrados no ordenaron la despenalización general del consumo de marihuana ni de otras sustancias. El pronunciamiento solo hace referencia al consumo de marihuana y no comprende al de otras sustancias. Otro punto a resaltar es que defiende el respeto de las acciones privadas de las personas siempre y cuando estas acciones no perjudiquen a terceros. Es interesante este punto, dado que cabe el debate acerca de cuánta autonomía tienen los pacientes adictos al momento de defender estas supuestas acciones privadas. Al mismo tiempo, la medida pone el acento en perseguir y condenar a los vendedores de drogas y los narcotraficantes. Existe una falsa creencia de que es menos tóxico fumar marihuana que fumar tabaco. El cannabis no solo tiene muchos de los carcinógenos del tabaco, sino que están presentes en mayor proporción. La costumbre de fumar cigarrillos de marihuana sin filtro y con aspiraciones profundas incrementa además el riesgo de cáncer de pulmón. Por último, la marihuana tiene un efecto broncodilatador, lo que favorece la absorción de las sustancias tóxicas, y al igual que ocurre con el tabaco, también es perjudicial para los fumadores pasivos. La cocaína es la principal sustancia dentro del grupo de los estimulantes. Es la droga de elección entre las estrellas de rock y los ricos. Amy Winehouse, la famosa cantante inglesa que podemos ver en la foto, cuya adicción a la cocaína es sabida, muestra los importantes deterioros que se sufren a raíz de esta adicción. Durante la crisis del 2001 en la Argentina, surge el Paco como una alternativa más económica. El Paco, o la pasta base de cocaína, es el residuo de la producción de cocaína, y como tal es más tóxico que esta última. El Paco además encierra una trampa. Dado que tiene una vida media muy corta, es altamente adictivo y las personas adictas al Paco terminan consumiendo muchísimas dosis que, aunque cada una de ellas es relativamente barata, termina resultando sumamente caro al final del día. Por último, veamos las drogas de síntesis. Es el nombre por el que se conoce a un amplio grupo de sustancias producidas por síntesis química, entre las que cabe señalar el éxtasis, las metanfetaminas, la ketamina y el PCP o el polvo de ángel. En general contienen distintos derivados anfetamínicos o de otras sustancias con efectos estimulantes y o alucinógenos de intensidad variable y que se encuentran en el mercado en diversas formas, pastillas, cápsulas, polvo y líquido, que pretenden resultar atractivas para los más jóvenes. Muchas de estas drogas fueron descubiertas hace años por compañías farmacéuticas que decidieron abandonar las investigaciones por los efectos indeseables que detectaron en este tipo de sustancias. La fabricación en laboratorios clandestinos y el desconocimiento de su composición final las convierten especialmente peligrosas, pues los consumidores nunca saben exactamente qué están ingiriendo, por lo que sus efectos no son claramente previsibles. Estas drogas se consumen frecuentemente en los boliches bailables o en las fiestas rave. La de mayor uso es el éxtasis. La asociación del éxtasis a una gran actividad física, como bailar durante horas, puede dar lugar a lo que se llama el golpe de calor,
que consiste en un aumento de la temperatura corporal que puede provocar un fallo renal. Es importante tener en cuenta este diagnóstico al recibir un paciente joven con un cuadro de deshidratación. Actualmente muchos adolescentes experimentan con las drogas a edades tempranas, en una etapa de la vida en la que su organismo, especialmente el cerebro, está en pleno proceso de maduración. Algunos no pasarán de la experimentación, otros consumirán drogas de forma regular, pudiendo llegar a la adicción con los graves problemas de toda índole que ésta conlleva. No todos respondemos de igual forma ante el consumo de drogas. En el proceso de la adicción intervienen distintos factores entre los que se destacan la edad de inicio, las circunstancias personales y determinadas características individuales de tipo biológico y genético, variables de personalidad, antecedentes familiares de consumo o situaciones traumáticas vividas. La suma de todo ello sitúa a cada uno en un nivel diferente de vulnerabilidad ante las drogas. Aun cuando no existan circunstancias que favorezcan el consumo, la adolescencia es en sí una etapa de especial vulnerabilidad frente a las drogas. La búsqueda de uno mismo, las ganas de construir la propia personalidad y de experimentar cosas nuevas, el sentimiento de invulnerabilidad, la necesidad de sentirse integrado en el grupo y la falta de habilidades para resistir a las presiones de los amigos son algunos de los elementos que favorecen la experimentación con este tipo de sustancias. La disponibilidad económica y la ausencia de normas se han mostrado también como factores de riesgo. El doctor Gustavo de Vega desarrollará más este punto en nuestra próxima clase. Muchísimas gracias por su atención.